Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Hora de Noticias, en este día martes 8 de diciembre del año 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos información de muy buena fuente para compartir con todos ustedes. Antes de empezar este programa, nuestras condolencias a todo el pueblo uruguayo ante el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez, que murió en la madrugada del domingo 6, eso es hora de Uruguay, por supuesto, 6 de diciembre, cuando tenía 80 años. Tabaré Vázquez murió producto de una recaída por el cáncer pulmonar que lo aquejaba desde el año pasado. Y recordemos, para quienes no son uruguayos y no conocen el tema, Tabaré Vázquez era dirigente del Frente Amplio y fue justamente con su victoria del 2004 que rompió la hegemonía de las fuerzas políticas tradicionales en Uruguay, que se alternaban entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que es del Partido Nacional, anunció 3 días de luto en todo el Uruguay. Interesantemente, Tabaré Vázquez era oncólogo, o sea que era un médico que se especializaba en temas de cáncer y de investigación. Esto se supo que el 13 de diciembre de 2019 Tabaré Vázquez había recuperado del cáncer, esquivando así lo que parecía un destino fatal. Sus 2 padres y uno de sus hermanos habían fallecido por la misma enfermedad, pero en los últimos días su hijo había informado que se recuperaba de una trombosis, pero que sufría un fallo renal que enfrentaba, según él, de buen ánimo. Pero en un comunicado divulgado por sus hijos, informaron que el doctor Tabaré Vázquez falleció por causas naturales de su enfermedad oncológica. La familia informó tras el fallecimiento que no se iba a realizar un velatorio en virtud de los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional uruguayo en materia de COVID, pero que habría una ceremonia íntima reservada para sus hijos y sus nietos. De todas maneras, a pesar de esa declaración, hubo un masivo cortejo fúnebre en Montevideo que despidió al expresidente. Después se le dio sepultura en el cementerio de La Teja, su barrio natal. Así que su féretro fue cubierto con una bandera roja, azul y blanca del Frente Amplio y la del Club Atlético Progreso, del cual Tabaré Vázquez fue presidente por 10 años, entre 1979 y 1989. Previamente, la bandera uruguaya había tapado el féretro durante todo el cortejo fúnebre que tuvo lugar a través de la avenida 18 de Julio en el centro de la ciudad de Montevideo. Muchísimos uruguayos, desafiando los protocolos sanitarios, se volcaron a las calles de Montevideo para participar de este cortejo. Tabaré Vázquez era una figura prominente de la izquierda latinoamericana, de una izquierda moderada latinoamericana, una izquierda responsable en Latinoamérica, no una izquierda chavista o Maduro o kirchnerista o una de esas versiones que han provocado tanta miseria. El gobierno de Tabaré Vázquez no dejó Uruguay la miseria, ni mucho menos. Nada que ver. La gente cantaba canciones de tipo futboleras, y ya lo ve el presidente Tabaré: soy del frente, soy yo, discúlpeme para que suene, ¿no? Así es lo que cantaban. Gracias Tabaré, hasta la victoria siempre. Tabaré Vázquez era un buen tipo, un tipo de barrio, un médico que se había destacado, un político que hizo las cosas decentemente, nunca fue acusado de ningún acto de corrupción, como los Chávez, como los Maduro, como los Correa, como los Kirchner y demás. Así que desde aquí, desde Radio Austral, queremos saludarlo. Se fue un poquito más antes de lo que debió haber sido. A los 80 años todavía uno puede vivir muchos años más. Así que todos aquellos que eran simpatizantes del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez, y a todos los uruguayos que, aunque no lo fuesen, igual lo respetaban, del grupo humano de Radio Austral les haga llegar a todos ustedes sus condolencias en este día tan triste. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con la información nacional. Usted bien sabrá que en la vida nada es gratis, pero en el mundo y en Australia todo el mundo pensaba que sí, y cuando se impusieron las restricciones para que no se propague el COVID-19, el gobierno, no solamente de Australia, sino en todo el mundo, entraron a emitir dinero, dando regalos de dinero. Usted recibió también, seguro, yo también, todos, del gobierno, como si la plata creciera en los árboles.
Pero la plata no crece en los árboles, usted ya lo sabe, si no me imagino que hubiera plantado alguno en su jardín, yo también, sino que algún día hay que devolverla. Y el problema que estamos teniendo es que hemos imprimido tanto dinero, es tanto sido el estímulo fiscal que ahora los mercados capitales tienen temor de que los gobiernos y las empresas no tengan la capacidad de repagar, ya no de devolver la plata, sino de pagar los intereses. Y lo que ha ocurrido es que una de las agencias de ranking crediticio más importantes del mundo, como Standard & Poor's, ha decidido quitarle la categoría de AAA, que es la más alta, a los estados de Victoria y de New South Wales, obviamente aquí en Australia. La categoría de AAA, usted me dirá, ¿y qué importa eso? ¿Qué significa eso? ¿A mí qué me va? Le voy a explicar. Cuando uno tiene categoría de AAA, uno paga la más mínima tasa de interés en el mercado. Y además, en ningún país una empresa puede tener un ranking crediticio superior al ranking crediticio del estado en el cual está radicado. En pocas palabras, si usted es una empresa brasilera y Brasil tiene un grado de BBB, que es menos, pero no importa. Usted, si es empresa brasileña, no puede tener un ranking crediticio superior al BBB. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que cuando va a pedir plata prestada le van a pedir una tasa de interés superior a la que tenía antes. En este caso, a Victoria no solamente perdió el AAA, sino que rebajaron 2 puntos de categoría. La rebajaron a AA estable, ¿no? Y antes estaba en AAA. En New South Wales le rebajaron la categoría de AAA, pero solamente a AA más, no a AA solamente. De manera tal que Victoria, para cuando emita dinero que necesita, va a tener que pagar una tasa de interés superior a la que pagaba New South Wales. Usted todavía me estará mirando el receptor o el teléfono o el programa de YouTube donde sale esto, y usted dirá, pero ¿qué me importa a mí todo esto? Importa, porque eso también significa que las tasas de interés suyas que usted paga van a subir también. No es un ejercicio académico, filosófico. La deuda en Victoria había alcanzado más del 200% de su operating revenue, o sea, de la cantidad de plata que entraba. Y antes de la pandemia estaba en el 70%, no en el 200%. ¿Se da cuenta de la diferencia que estoy diciendo? En New South Wales la cosa es un poco mejor, pero no del todo. Pero el tema es el siguiente. Si las dos economías más importantes de Australia, como Victoria y New South Wales, van a ver su categoría crediticia rebajada, y Queensland tiene una tasa de endeudamiento superior todavía a la de New South Wales y Victoria proporcionalmente, se cae de maduro que Australia va a perder el ranking. Australia, el Estado soberano, el Commonwealth, va a perder el AAA de crédito, de ranking crediticio. Y eso quizás muchos no lo hayan venido siguiendo, pero va a tener problemas pero muy serios en el futuro para cuando tengamos que emitir deuda en el futuro. Porque cuando usted le paga la pensión, la plata ya no viene de los impuestos que pagamos los australianos que trabajamos. No, la plata viene ya prestada. Porque la plata que pagamos los australianos que trabajamos para mantener al Estado no alcanza para pagar casi nada ya. Y nunca tuvimos el nivel de deuda que tenemos hoy. Esto, por supuesto, no le podemos echar la culpa al gobierno actual, ni el anterior, ni al laborista anterior, porque hemos tenido una racha complicada. Cuando Howard dejó el poder a fin del 2007, no teníamos deuda. Pero menos de un año después vino la crisis financiera internacional. Kevin Rudd pidió prestado un montón de dinero, más de lo que en realidad debió haber pedido prestado. Pero no importa, eso ya es académico. Y después no lo pudimos devolver más. Seguimos así y ahora vino el COVID. Y bueno, lamentablemente, ¿qué significa eso a mediano plazo? Que va a ser todo más caro desde el punto de vista crediticio. Pero no había otra alternativa. El tema es el siguiente. ¿Por qué el dólar australiano no ha bajado? No ha bajado, perdido valor cuando esto ha ocurrido. Pues no perdió valor, está en 74, que es muy alto.
¿Por qué? Porque Estados Unidos ha mandado a imprimir mucho más dinero que el que nosotros imprimimos proporcionalmente. Entonces, hoy se teme que el dólar americano o estadounidense baje de valor más todavía porque no puedan seguir con los financiamientos y no puedan parar de emitir dinero para mantener la economía con el respirador artificial de los subsidios. Entonces, por un lado tenemos un enorme estímulo fiscal que se estima que el presidente Joe Biden, cuando asuma el 20 de enero próximo, lo va a amplificar, o sea, lo va a hacer más grande. Y entonces eso hace que el dólar australiano no pierda valor por ahora. Pero la situación es comprometida porque el COVID parecía que solamente era un problema de salud, pero también es un problema económico muy serio. Y además hay una nueva teoría que está dando vueltas por ahí, que es un disparate total desde el punto de vista académico, que dice, no importa, si un gobierno tiene un déficit, imprimimos más plata y lo arreglamos, igual no pasa nada. Pregúntenle a los argentinos cómo les fue cuando probaron con esa. Si quieren se los cuento, pues ya lo saben. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado cómo es que dos personas que llegaron del extranjero, animales en este caso, pudieron entrar a Australia, no pasar por cuarentena y tomarse un avión desde el aeropuerto de Sydney al aeropuerto de Melbourne. Bueno, eso la policía ya ha admitido que cometieron un grave error y que esto no debe volver a ocurrir, etcétera, etcétera. No tuvo consecuencias porque los dos eran negativos, en el sentido que no tenían COVID. Pero me gustaría compartir con ustedes cuáles son las categorías de personas que pueden entrar a Australia sin entrar en cuarentena. Unas son quienes llegan al aeropuerto de Sydney para tomar otro avión a otro destino y no salen del aeropuerto, en tanto y en cuanto estén menos de 8 horas en el aeropuerto de Sydney antes de tomarse el vuelo para donde tienen que ir. Otra categoría son los oficiales gubernamentales y hay gente que trabaja para el gobierno que puede hacer cuarentena en su casa o en departamentos privados en tanto y en cuanto hayan regresado a Australia después de haber trabajado para el gobierno. Y una vez que están en Australia, esa gente no puede viajar en un vuelo doméstico por 2 semanas desde el día que llegaron. También esas personas tienen que tener un pasaporte no como el suyo, sino diplomático o oficial para calificar para esa excepción. También, similar, los diplomáticos extranjeros pueden hacer cuarentena por 14 días en su lugar habitual de residencia o en la misión diplomática. Eso es consistente con las obligaciones legales de Australia bajo la Convención de Viena. También una persona puede entrar y puede pedir que por razones de compasión o razones médicas, que son revisadas caso por caso, puedan hacer la cuarentena en un lugar que no sea uno de los hoteles. Pero no hay un criterio fijo para eso, sino depende caso por caso. Claro, hubo criterios fijos que uno no entiende, por qué a Nicole Kidman la dejaron ir a la casa, por qué a Kerry Stokes, el dueño del Canal 7 y otras empresas más la dejaron ir a la casa. Usted sabe que la justicia no es ciega y la ley no es igual para todos, no hace falta que se lo cuente yo, ya lo sabía antes. O sea que tómelo con pinzas. Por otro lado, quienes son tripulantes en vuelos internacionales están exentos de la cuarentena de los hoteles y tienen que estar aislados en sus casas o en un hotel hasta que tengan su próximo vuelo internacional o por 14 días, cualquiera que sea el tiempo más breve. Estas opciones se aplican también a quienes trabajan para Medevac y para que trabajan en servicios aéreos de ambulancia. Pero estas excepciones no se aplican a los tripulantes de los aviones australianos que llegan con pasajeros a Australia. También uno no puede entrar en cuarentena o puede no entrar en cuarentena si llega de lo que se llama zonas de viaje seguro, safe travel zones, pero la verdad que estamos hablando solamente de Nueva Zelanda. En este caso es el único país que ha sido designado para Australia como una safe travel zone, así que si uno llega de Nueva Zelanda no tiene que pasar por esto. Pero todo lo demás es así, no hay nada, no hay ninguna otra excepción que exista.
Por otro lado, se ha empezado la vacunación a partir de hoy en el Reino Unido, la vacuna de Pfizer. Vamos a ver cómo les va, espero que bien. Ese día van a empezar van a vacunar a centenares de miles de personas, millones de personas en los próximos días, hasta que lleguen a un número que ellos piensan que puede crear algún tipo de inmunidad, pero va a faltar mucho tiempo. Hasta que volvamos a la vida normal, va a pasar mucho tiempo. Porque la vacuna, aunque la tengamos en Australia, aparentemente nosotros vamos a tener la vacuna de Pfizer en Australia en marzo del año próximo. Pero el gobierno solamente aseguró un acuerdo por 10 millones de esas vacunas. 10 millones de esas vacunas significan 5 millones de australianos, porque hay que dárselas 2 veces. Pero antes de que la vacuna pueda ser distribuida en Australia, estamos hablando de la de Pfizer, hay 2 cosas que hay que cumplir. En primer lugar, tiene que ser aprobada por la agencia regulatoria que se llama la Therapeutic Goods Administration, que tiene que regular su seguridad, calidad, eficacia, etc. Y después tiene que ser producida. Y como la vacuna solamente de Pfizer puede ser producida en el extranjero, por eso no tenemos la capacidad en Australia para hacerlo, hay que transportarla a Australia. Y yo, como les decía, muchas veces eso es muy difícil de hacer. Ya inventaron una palabra en inglés que se llama cold chain storage, como tener una dosis de vacuna a menos de 70 grados de temperatura por semanas. Aparte tiene que venir desde Estados Unidos. No la van a traer por barco, así que imagínense, es complicadísimo. Y si todo esto está bien, se espera que la vacuna de Pfizer esté disponible en Australia para el mes de marzo. Pero eso no significa que todos nos vamos a dar la vacuna en marzo, ni mucho menos. Primero la van a dar la gente que está en el servicio médico, después la gente más vulnerable, pero va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a la normalidad, aun si todo sale bien. Porque no se sabe todavía cuánto va a ser el efecto de inmunidad de la vacuna. No se sabe. Además, lo que no se sabe, lo que no se sabe es lo siguiente: póngale que usted se da la vacuna, póngale que usted no puede enfermarse, pero no se sabe si uno puede ser portador del virus y contagiar a otros a pesar de que usted no esté enfermo y esté vacunado. Usted me dice, pero Ezequiel, ¿no se fijaron en eso antes? Y no hay tiempo para eso. No se fijaron. No es que no se fijaron, no pueden, no saben. Eso es lo único. Ni todo el oro del mundo no puede comprar el tiempo que uno necesita para poder testear y desarrollar estas vacunas. Así que en eso estamos. No le quiero confundir más con el tema porque realmente no da para más. Pero si bien la vacuna va a empezar en Australia el año próximo, mientras tanto tenemos que seguir lo que estamos haciendo ahora, hacer contact tracing, distancia social, aunque cada vez, les voy a ser sincero, en Australia eso ya es un eufemismo, no lo respeta nadie, lavarse las manos y demás. O sea, seguir como ahora, rezar que el virus no se filtre en Australia, que lo paran en la frontera y ojalá que la vacuna llegue en tiempo y forma. Otra cosa no podemos, y para viajar al extranjero, vacaciones, irse a Bali o a Tailandia, con suerte, si todo sale bien y todas las estrellas están alineadas a nuestro favor, estamos hablando de por lo menos 8 o 9 meses más. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cambiando el tema por completo, esto es muy importante para muchos de ustedes que trabajan en relación de dependencia y que son trabajadores casuales, porque el gobierno federal y las leyes que manejan las relaciones industriales en Australia son federales, no estaduales. Está por presentar, o acaba de presentar legislación por la cual todos los trabajadores casuales que han estado con el mismo empleador por 1 año y que cumplen turnos regulares por 6 meses, tienen que pasar a ser, o les tienen que ofrecer posiciones permanentes y no seguir como casuales como pueden seguir hasta el día de la fecha. El gobierno de Scott Morrison esta semana va a anunciar una nueva definición legal de qué significa empleo casual, y esto es en el medio de un montón de otras medidas designadas a dar un poco más de certeza a la fuerza laboral después del efecto de la pandemia. En Australia hay 2.600.000 personas que trabajan como casuales, que fue el sector más afectado por la recesión inducida por el COVID-19.
y 1.350.000 de estos 2.600.000 personas trabajan turnos fijos y han trabajado turnos fijos por 12 meses o más. Estos cambios en el sistema de relaciones industriales también lidian con lo que el problema del double dipping, o sea, de cobrar dos veces, que fue creado por una reciente decisión de la Corte Federal de Australia, que dijo que algunos trabajadores casuales pueden reclamar vacaciones pagas o annual leave al mismo tiempo que poder cobrar lo que se llama el cash loading, que es alrededor típicamente del 25% de la paga. O sea, cuando uno era casual, como no le daban vacaciones, le pagaban un 25% más de adicional en compensación. Bueno, hubo un fallo de la Corte que hizo que esto quedara en río revuelto y uno podía cobrar el 25% y al mismo tiempo pedir vacaciones. Bueno, eso no va a poder continuar más. El Attorney General de Australia, Christian Porter, dijo que esta definición de empleo casual es más amplia que las anteriores y es más amplia de lo que muchos grupos empresarios habían querido. Y por otro lado, los sindicatos van a decir, dice él, que deberíamos haber hecho más amplia todavía la definición, y eso dice, según él, que en realidad hemos llegado a un consenso y estamos en el medio de la posición de ambas partes. Esto es porque el sindicato de los trabajadores reclama que esto no es lo suficientemente amplio para abarcar a todos los trabajadores que están en este momento en posición de relación de dependencia, pero en una relación casual. Claro, lo que puede llegar a ocurrir con todo esto es que como un trabajador casual puede ser dejado de lado o despedido sin ningún tipo de indemnización, entonces lo que puede ocurrir es que un empleador lea esto y empiece a dejar cesante de trabajadores casuales antes de que se cumpla el año y traer otro. Digo yo, ¿no? Ustedes saben que echa la ley, echa la trampa. Yo soy abogado, miro esto y lo primero que me pregunto es cuando me llame un empleador o un empleado, ¿qué le voy a decir para el asesoramiento legal? Esto no es ley todavía, es un proyecto, no está promulgado, les aclaro. Pero es lo que seguramente va a ocurrir porque el gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque quizás haya que hacer algún tipo de negociación en el Senado. Estos cambios proponen que si un empleado declina una oferta inicial de convertirse de casual a trabajador permanente, tienen el derecho de poder pedir que se los considere permanente en el periodo de 6 meses después que ellos hayan declinado, en tanto en cuanto continúen siendo elegibles en relación a la legislación imperante. Y un empleador, por otro lado, puede no decidir hacer una oferta o aceptar la requisitoria de un empleador si tienen razones razonables para decir que no, que sean consistentes con los acuerdos que existan y que se han establecido por la Fair Work Commission. Esto es un tema muy técnico, no voy a entrar en la parte técnica de lo que es las relaciones industriales en Australia. Simplemente es un aviso a todos ustedes que si están en relación de dependencia, están en relación de dependencia casual, que los derechos están cambiando y que consulte con quien le parezca que tenga que consultar para averiguar cuál va a ser su situación después que este tema sea promulgado en la Cámara de Representantes. Esto es realmente muy, pero muy importante de verdad, y afecta a 2,5 millones de trabajadores y a todas sus familias, por supuesto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado. Dos resultados muy importantes en la Liga Inglesa de Fútbol. El Tottenham le ganó 2-0 al Arsenal. Dos golazos realmente. Un golazo bárbaro del coreano Son a los 13 minutos. Una jugada que realmente cada vez se parece más a Batistuta, Son. Se lo digo en serio. Si no fuera coreano y fuera, no sé, portugués, argentino, francés o lo que fuese, sería un ídolo del fútbol mundial. Realmente extraordinario.
Y cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo, en realidad ya en el minuto adicional, otra gran jugada entre Lo Celso, el argentino, Son, el coreano, y Harry Kane, capitán de Inglaterra, puso el 2-0 para el Tottenham, le ganó 2-0 al Arsenal, tranquilo, y se quedó primero en la tabla. Por otro lado, Liverpool despedazó literalmente al Wolves, pero lo despedazó el partido. Empezó ganando a los 24 minutos con un gol de Salah y en el segundo tiempo un golazo impresionante de fuera del área de Wijnaldum, otro golazo a los 67 minutos de Matip y ya estaba todo definido. El partido, un gol en contra de Semedo en un rebote dentro del área, 4-0 y otra cosa. Pero ustedes fíjense cómo quedó planteada ahora la tabla. Está primero el Tottenham y el Liverpool, los dos equipos con 24. El Chelsea tercero con 22, el Leicester con 21, el Manchester United con 19 y el Manchester City con 18. El City, el United y el Chelsea no, nada más tienen un partido menos cada uno. O sea que todavía tienen, el City puede alcanzar el United puede alcanzar al Chelsea y el City quizás puede alcanzar al Leicester, pero nada más que eso. Pero en eso está, ¿no? Si usted quiere saber cómo está el equipo de Bielsa, el Leeds está 14º en la tabla de posiciones. No está haciendo una mala campaña, no hizo grandes incorporaciones después de haber ganado el campeonato de segunda división en Inglaterra. Jugó 11 partidos, de los cuales ganó 4, empató 2 y perdió 5. Seguramente va a terminar a la mitad de la tabla y no va a pelear al descenso, y con eso creo que Bielsa daría un buen año. Además, todos los partidos que juega, cuando los pierde, espero, sacando el partido donde realmente lo pasaron por encima, creo que fue el Leicester, pero todos los demás realmente son partidos competitivos. Cambiando de tema, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, ya que hay elecciones en el Barcelona Fútbol Club en el principio de 2021, y que fue presidente del Barcelona, como en su momento, Joan Laporta, dice que Messi tiene que terminar su carrera en el Barcelona, y esto lo dice después de que las últimas horas ganaron fuerza rumores de que Messi se iba a ir al PSG, obviamente Paris Saint-Germain. Eso debido a declaraciones del brasileño Neymar, que alimentó los rumores. Y esto es luego, obviamente, de que Messi dejara en claro sus ganas de irse del Barcelona en el último receso en Europa. Uno de los precandidatos, Joan Laporta, que fue presidente del Barcelona entre el 2003 y el 2010, en la época, parte de la época de apogeo de Messi, ¿no? Dijo: prefiero pensar en lo que Leo genera, que es muchísimo más que en lo que pueda costar su salario, y él quiere hacer una especie de operativo seducción. Y dice, cuando le preguntaron si Messi merece ganar lo que gana, que es unos 100 millones de euros brutos por temporada, sin contar la publicidad y otros contratos de patrocinio, dijo: evidentemente, en mi opinión, todos los jugadores cuando ganan muchos títulos y generan tanto merecen ser valorados, al menos así intenté que fuese mi etapa como presidente. Y Leo es el mejor jugador del mundo y posiblemente en la historia del fútbol, dice él. Lo que hay que tener en cuenta es que Messi ama al Barcelona y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Es un hombre del club y está a gusto en el Barça y en la ciudad, por lo tanto, es otro de los factores que nos lleva a pensar que lo mejor es trabajar para que la relación Barça-Messi continúe. Respecto a los argumentos que va a utilizar para convencer a Messi de quedarse en el Barcelona, está claro que todo esto es murmullo electoral. Él quiere ser reelecto y quiere convencer a la gente que si él se queda, Messi también se queda, ¿no? Dice: tenemos que ser imaginativos, teniendo claro que Lionel Messi no seguía por el dinero. Y les aseguro que es así, que no seguía por el dinero. Hay que hacerle una propuesta que pueda convencerlo de que Barça va a tener un equipo competitivo capaz de volver a ganar la Champions. Esto es fundamental. Lo que más valor tendrá para Messi a la hora de decidir su futuro a final de la temporada es eso, estoy convencido. Messi y yo tenemos una relación de afecto mutuo. Él sabe que siempre que yo le he hecho una propuesta se le ha cumplido. Él lo sabe, me lo ha dicho personalmente. Y pienso que Messi debe terminar su carrera en el Barça. Les aclaro que Messi acaba su contrato con el Barcelona en junio próximo, razón por la cual desde el 1 de enero es libre de negociar con el club que quiera. Y respecto a esa situación, Laporta remarcó: la verdad es que no quiero ni pensar el hecho de ver a Messi fuera del club. Lo que sí necesito es tener la autoridad desde la presidencia del Barcelona para conocer de primera mano la situación y ver qué propuesta le puedo hacer y, lo más importante, qué propuesta se pueda cumplir. El tema, les soy sincero, es que Barcelona tiene que pensar en hacer un equipo post-Messi. Y si el jugador
ya se quiso ir en agosto pasado, en septiembre pasado. Es hora de que le abran las puertas, porque si no se las abren en enero y lo dejan salir por una cláusula de recesión que no sea de 700 millones de euros, él se va a ir por nada 5 meses después. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta mañana.